es esto de dar a luz en casa? No tenía en mente el tema de ser madre, aunque no lo descartaba. Y cuando llegué aquí a la isla, pues quedé embarazada y quedé embarazada de gemelos. En mi ilusión era dar a luz en casa uno. Nunca me había imaginado cuando era pequeña que iban a ser dos. Los controles en el hospital me los hice hasta un mes antes, que me atendían como un embarazo de riesgo porque tenía 37 años y 36 y 37. Y bueno, ya por por tener esa edad y por ser gemelo ya era un embarazo de riesgo y me tenía que atender un médico. Y resulta que mis hijos estaban posicionados para nacer por cesárea, ¿sí? Oh, Yo fui hasta un mes antes porque estaba uno transverso, ¿sí? Uno mm, así y el otro así. Resulta que en este tiempo de las semanas de embarazo encontré a una mujer que estaba dispuesta a acompañarme en el parto, que fue un lujo haberla encontrado. Es una señora mayor, que había aprendido a acompañar a mujeres en Latinoamérica. Y volviendo al tema de la memoria transgeneracional, ¿se acuerdan que les había dicho? Estaban posicionados para nacer por cesárea, por lo cual la mujer que me estaba acompañando para el tema para el tema del parto y todo esto, ella me decía, mira Irene, si ellos no cambian, que van a cambiar seguro, me decía ella, yo estoy segura que van a cambiar, me dice, yo no los podría atender. Me dice, porque la única forma sería que nazcan por cesárea. Eh, los bebés solos buscan el nacer, pero si ellos no cambian por algún tipo de memoria, pues solamente sería una cesárea. Y bueno, y en todo este camino que yo siempre le digo a las mujeres embarazadas, que el momento del embarazo es como un paréntesis en la vida de la mujer y todo cambia, ¿no? Es como que todo se detiene y es ese momento, ¿no? Que es como único. En ese momento mío, de esas 38 semanas, mis hijos nacieron con 38 semanas y en el peso exacto para no entrar a a una incubadora. Y en esas 38 semanas, no me acuerdo si pues fue justo un mes antes de que fueran a nacer. O sea, si nacieron a las 34 semanas, me vino una memoria a mi cabeza. Estábamos yendo con el papá de mis hijos para el herbolario, ya habíamos abierto el herbolario aquí en Tenerife en esa época, que lo abrimos apenas yo llegué porque mi título de nutrición, la licenciatura, no la tenía reconocida aquí. Digo, ¿cómo trabajo aquí? Y bueno, abrimos un herbolario por ese tema, para que yo pudiera pasar consultas sin tener título legalizado. Que ahora sí ya me lo convalidaron al grado, pero en esa época no lo tenía. Y íbamos en el auto hasta el herbolario, que teníamos como media hora, y me viene una memoria. Mi madre, cuando yo era pequeña, me decía, la mejor manera de nacer es por cesárea. Tú fuiste la más guapa. Tu hermano salió todo morado. Dice, es asfixiado. Tú, sin embargo, eras tan guapa. Saliste como una reina sin hacer fuerza. no, Cuando me llegó esa memoria a la cabeza, hice así y dije, Dios mío, lo tengo. cómo mis hijos no iban a estar posicionados para nacer por cesárea. Así que tenía un dictamen súper claro. La mejor forma de nacer es por cesárea. Y fue tomar conciencia de esto, volver a elegir y los chicos se giraron. Claro. Así que justo un mes antes de nacer voy a hacerme el último control y ya ellos estaban posicionados. Y ahí ya me quedé tranquila. Me acuerdo que el último control fue muy curioso porque me estaba atendiendo un ginecólogo, bueno, un obstetra, creo que se llaman así, ¿no? Se llama Mederos y de acá de Tenerife. Y le han pegado un gafe a este hombre bastante grande porque él me miraba con el ecógrafo y me decían que eran dos varones los que estaban en mi panza, los que se estaban gestando. El último día que me atendió me llamó mucho la atención. Me dijo, ¿soñaste con ellos por casualidad? Y le digo, sí, ayer soñé que uno era una niña y salía súper enojada porque yo no tenía nombre de niña, tenía nombre de varón. Se iban a llamar Gabriel y Samuel. Y,
Y él me vuelve a mirar con el ecógrafo y me dice, no, son tus ganas. Y yo lo miro como diciendo, a mí me da exactamente lo mismo. Yo, en mi cabeza solamente era, ahora tengo un parto feliz y sin complicaciones. O sea, me daba igual que sean varones. Exacto. Es más, ya no pensaba ni en el sexo. O sea, es que me daba igual cómo se fueran a llamar. No tenía esa preocupación en sí. Y fue súper curioso eso, porque como la abuela de los chicos era enfermera, ya está jubilada, era enfermera de prematuros, pues le han pegado un gasto a este hombre bastante intenso, porque además de nacer en casa, le decían, y tú le decías que eran dos varones mirándolo con un ecógrafo, y ella, habiendo soñado la noche anterior de que una era una niña y que salía enfadada porque no tenía nombre de niña. Y bueno, esa fue la última vez que fui al hospital, y a partir de ahí, pues al mes, me acuerdo que di clases el viernes y al día siguiente me puse de parto. Me puse de parto un día sábado. Yo pedía dar a luz un fin de semana, porque como teníamos el herbolario y la abuela no estaba muy de acuerdo a que diéramos a luz en casa, tenía pánico ella porque no me conocía. Luego ya a esta altura pues confía muchísimo en mí, pero y además es muy respetuosa, ¿no?, de la salud de mis hijos y todo esto. Mis hijos no han ido nunca al médico, salvo para que una vez se rompieron el radio, los dos. Uno en un momento y otro en otro, y lo tuvieron que encesar. Pero después no han tenido temas de salud. Sí, siempre con buena alimentación, pues yo lo puedo manejar muy bien. Y bueno, resulta que como quería dar a luz en fin de semana, pues fue así, fue tal cual. Y la hija de Marisa, que fue la mujer que atendió mi parto, pues había dado a luz 1 o 2 días antes que yo. Así que ella estaba tranquila de que ella iba a poder venir. Y ese sábado a la mañana, al mediodía más o menos, caminando, pues me cayó como un chorro de agua, que era transparente. Y ella me dijo, apenas sientas un síntoma, me llamas que yo voy tranquilita para allá. Y le digo, bueno, vale. Entonces la llamamos, le dijimos que ya había tenido la primera rotura de aguas. Y bueno, ella vino para casa, ella ya había sentido que ese día era el día que iban a nacer, porque lo había visto en el cielo. Dice que había un montón de pájaros y ella ya tenía todo preparado como para venir. Wow. Y así fue, estuve ese día pues en la casa, súper tranquila, y yo tenía en mi cabeza la idea de que cuanto más ejercicio físico hiciera, más elongada iba a estar, así que me la pasaba haciendo estiramientos, y tenía un elíptico y me ponía con el elíptico, y Marisa me miraba desde un sillón, así como que hacía que leía y me miraba la panza y se reía sola. Jamás me dijo, no hagas eso, Irene, que da igual que hagas eso o no. Y nada, yo estaba convencida de que sí, que si los músculos estaban elásticos y no sé qué, iba a ser mucho más fácil. Mentira. Voy a quedar acostada descansando, que va a ser lo mismo. Pero bueno, la experiencia en sí fue fantástica. A la mañana, como les había contado, fue la primera rotura y el primero nació a las 6 de la mañana. O sea que la casa estaba toda oscura, había velitas, y fue un proceso en donde yo estaba caminando, me la pasé caminando de la habitación al baño, y caminaba y caminaba y caminaba, y estaba como con un canto. Yo siempre digo que no sentí contracciones, ni sentí ningún tipo de dolor. Yo lo único que sentía eran las dos cabezas abajo, como que estaban las dos juntas. Y cuando Marisa me preguntaba cómo me sentía, yo le decía, bien, pero siento las dos cabezas que quieren salir juntas. Era como esa sensación, ¿no? Entonces ella me agarraba con sus manos y me hacía así, como diciendo, primero uno por vez, uno por vez. Y nada, seguía caminando y abría mucho la boca. Era esto que les cuento de mi parto. Yo no hice cursos de absolutamente nada, o sea, fue como muy natural. No, tampoco me leí un par de libros, pero no hacía nada de manera consciente, ¿sí? Y me acuerdo que abría mucho la boca, y luego Marisa me explicaba que la dilatación de la boca relajaba la vagina, ¿sí? Y hacía que se dilatara también. Y me llamaba la atención porque yo hacía, pero no era nada de llanto, ¿sí? O de dolor, era como como un mantra. Inconsciente. Fue Qué bonito. muy interesante. El primero nació a las 6 de la mañana. Me acuerdo que
Marisa estaba ahí y vino también una matrona que es amiga y tenía mucho miedo de venir y ella vino como ayudante para ayudarla a Marisa. Siempre necesitan por lo menos 2 personas para que bueno, ayuden, ¿no? A luego limpiar y este tipo de cosas. Y bueno, y ella también estaba ahí. Y esto lo cuento porque cuando nació Belén, que fue 1 hora después, yo no tenía nombre para ella. Y le puse el nombre de la matrona. Y esto lo voy a relatar un poquito más porque realmente fue súper interesante. Resulta que cuando Gabriel coronó, yo sentí como mucho calor en la zona del perineo y la miré a ella y le digo, Marisa, me voy a desgarrar toda, ¿no? Y me mira, ese fue el miedo que me surgió en el momento. Y me mira y le digo, porque tú no tienes agujas aquí para suturarme. Y me mira con esa cara tan bonita que tiene y me dice, ¿tú confías en mí? Porque acá no va a haber ningún desgarro, no va a haber absolutamente nada. Me dice, yo te estoy poniendo aceites y tus músculos se van a dilatar de una manera tan relajada. Me dice que no va a haber dolor, me dice simplemente es una sensación de calor. Me dice no hay otra cosa, solamente es una sensación de calor. Y realmente fue una flipada, porque fue así. Me dice, tú confía en mí, solamente es una sensación de calor lo que estás teniendo. Y no, en un parto en casa no hay pujos, ¿sí? O sea, yo no pujé absolutamente nada, el bebé sale solo. O sea, no tienes que hacer fuerza para que salga. Claro. Realmente sale. Ese ¿Sí? impulso. Sí, y bueno, y con eso pues realmente no hubo ni siquiera un tajo, o sea, fue súper curioso eso. Cuando nació Gabriel pues fue una pasada, porque salió con los ojos abiertos, sin llorar, súper limpio, o sea, estaba impecable. Yo a mis hijos no los bañé hasta creo que 2 meses, o no me acuerdo si fue un mes o 2 meses. Y Qué estaban bueno. impecables. Y nada, fue espectacular. Yo creo que me enamoré de él en ese momento y solamente me miraba a mí. Y luego, pues a la hora me había olvidado que tenía otro bebé. O sea, yo estaba tan nubilada con Gabriel que me había olvidado que tenía otro bebé. Y Melissa me dice, ahora sopla aquí, me dice, porque hay otro, tiene que salir. Y fue agarrar una botella, ¿sí? Y salió, me dice, levántate. Yo estaba así sentada en el suelo, en mi esterilla de yoga, con la que me había recibido de profesora de yoga, porque Belén nació ahí, arriba de esa esterilla de yoga que la amo, esa esterilla la sigo teniendo y la quiero muchísimo. Y me levanté así un poquito, me dice, levántate que la aplastas, no. Y salió Belén, pero sin ningún tipo de sensación de nada, porque ya el canal estaba abierto, Gabriel pesó unos 500 gramos más que ella, y nada, fue espectacular. A la hora nace ella y los tengo delante mío. Imagínate, yo sentada en el suelo, una manta delante, uno a un lado y el otro al otro. Y los empiezo a mirar así. Y yo estaba así. Nadie se había dado cuenta. Y voy desde los pies hacia arriba, ¿no? Yo ida con las hormonas del parto, ¿no? Y le digo, son diferentes. Y me quedaba así y decía, son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Y Marisa se empieza a reír y me dice, pero si es una niña. Y no es una niña, nada. El padre estaba flipado, súper feliz, todo. Era una fiesta esa habitación. Y todos nos miramos como diciendo, como tu sueño. Y bueno, cuestión de que Belén nació caliente, no, lo siguiente. Estaba furiosa, porque no tenía nombre para ella. Y no quería tomar la teta. El otro súper prendido de la teta y Belén no quería tomar nada. Y era la más delgada. Esta nació con 2,400, creo. Y un día estuvo sin tomar leche, nada, no quería tomar nada. Hasta que me acuerdo que Julio había ido al herbolario. Al día lunes ellos nacieron un domingo. Y el domingo, bueno, yo estaba que caminaba a 10 centímetros del suelo de la felicidad que tenía. O sea, era una felicidad. Bueno, el padre estaba también, estábamos los dos, pero pletóricos. Una gratitud, fue fantástico. Qué guay. Resulta que un día sin tomar la teta, porque todo genial, pero el que la bebé no quería tomar. Y al día siguiente cuando llega, pues hicimos la oración esta del Ho'oponopono, divinidad, borra toda memoria que hay en mí que haya generado esta situación, y fue cuestión de que Belén hizo y se prendió la teta. Digo, de verdad es que las cosas son más fáciles de las que nos imaginamos. Sí. Y nada, y a partir de ahí pues se solucionó ese pequeño detalle, no lo había tenido en cuenta, y mi niña me trajo muchísimo aprendizaje, me vino a traer esto de mamá empieza a reconocer
la grandeza que hay en ti, deja de buscar afuera lo que ya tienes dentro. Y que era esto, ¿no? O sea, el ecógrafo tenía más validez que mi sueño. Y así muchísimas más cosas que se fueron dando en estos 14 años de vida, ¿no? Pero fue una experiencia fantástica que realmente te cambia la vida. Wow, sin duda. Gracias bonito. por compartirla, Irene. La verdad que es maravilloso escuchar todo el tránsito desde que comenzó. Yo me hasta que emociono. terminó. Perdón, no, es bonito. O sea, me estoy acordando de lo mal que lo pasé yo en el hospital, o las vibraciones que tú comentas con el parto en casa no son las mismas que yo viví cuando en 2 ocasiones fui a tener a mi hija y a mi hijo. Ni los comentarios de las matronas que no venían a cuento, que no te apoyaban nada. Y estoy ahora mismo que de verdad se me salen las lágrimas y tengo un nudo aquí porque es que me he removido. Y qué bonito. Y que encima tuviste una niña y un niño. Enhorabuena. Sí, muy lindo, muy emotivo todo. Flipante. Bueno, no se termina ahí, chicas. Mi papá murió el día que yo estaba dando a luz en Argentina. Hay un pequeño detalle ahí. Mi madre estaba llamando desesperada, ¿sí? Estando en Argentina, y como mi madre era tan miedosa con el tema de los partos, y yo estaba reparando esa historia, o sea, el dar a luz en casa, para mí no había otra opción, ¿sí? Yo siempre decía, si a mí me llevan al hospital, me llevan sedada, o sea, voy a hacerme una cesárea de canto, porque no me pidan que dé a luz en un lugar donde no es mi entorno, ni que haga algo que... O sea, cuando yo me atendía con el ginecólogo él me decía, bueno, depende de quién te toque, te hacemos una cesárea o lo tienes natural. Y yo lo miraba como diciendo, pero ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ¿cómo depende de quién te toque? Igual que ellos no sabían que yo soy nutricionista y me hacían las mediciones y me decían, estás más gorda. Y yo le decía, mira, que la persona que escribió el mes pasado apuntó mal la medición porque no lo escuchó y porque apuntó lo que quieras, y tú me vienes a decir ahora que yo estoy gorda. Digo, yo sé lo que como y yo no estoy gorda. Pero claro, cuando una persona se está haciendo atender con este tipo de sistema de salud, tú dices, agüita, ¿no? Y es muy importante a tener en cuenta todo esto. Entonces, mi madre me estaba llamando cuando pasó esto de mi padre, y fue muy curioso. O sea, el tema del parto ese fue muy, muy particular. Ella me llamaba, y cuando me llamaba, como yo sabía el miedo que ella tenía, yo paraba todo, y Marisa lo cuenta, ella hizo varios escritos del relato de mi parto, y ella decía, cuando la madre llamaba, parecía que no estaba más de parto. Yo cortaba el momento del parto y hablaba con ella y le decía, mamá, estoy dando a luz, en cuanto termine te llamo. Tú tranquila, yo termine te llamo. Porque para mí era algo fisiológico, y pues terminaba y la llamaba. Y cuando terminé, yo la quería llamar, pero ella se adelantó. Las matronas estaban debajo cortando la placenta, que hicimos un ritual bastante bonito con esto, que si quieren lo cuento o lo dejamos para próximas. Y resulta que llama a mi madre, y como el padre estaba con los niños en la cama, yo sabía que era mi madre la que estaba ahí, que estaba súper preocupada porque la conozco, y nada, me levanté. Como acá súper mujer, pues me levanté así de golpe, y no había tenido en cuenta que había bajado 20 kilos de bulimia, así, el cambio de sangre con los líquidos y toda la historia. Yo cuando estaba embarazada tenía 20 kilos de más, y cuando di a luz los perdí así de golpe. O sea, no se me notaba cuando me había dado a luz, ¿sí? Estaba súper flaca. Y nada, me caí y me desmayé. Y la gente, yo perdí el conocimiento en ese momento, y se pegaron un sustito, porque la matrona enseguida sacó, Marisa, tú no tienes una amiga acá, ¿qué hacemos? Y no sé qué hacemos. Y me empezaron a abanicar. Dice, no, tú tranquila, que se va a despertar. Estaba todo perfecto. Yo ni me enteré de nada, ¿eh? O sea, yo me desperté como, es que mi mamá, yo me desperté diciendo mi mamá, llamen a mi mamá y no sé qué, ¿no? Dios. Cuántas cosas, entre muchas, la verdad, porque has contado de todo, el tema médico, el tema personal, el tema de tu familia, el tema del nombre, de las sincronicidades. Bueno, realmente ha sido como un viaje. Un viaje enorme. Hay muchas experiencias para contar, y luego de mujeres que me han pedido que las ayude, ¿sí? a llevar algo parecido, y que tal vez no lo han conseguido, y de las situaciones que suceden, ¿sí? Cuando de repente dan a luz. Tengo una chica que recuerdo ahora, que también estaba embarazada de gemelos, de una niña y un varón, y me venía a ver siempre para
no sé, para saber y no sé qué, y yo le decía, conexión contigo, eres tú la que crea esta realidad. Bueno, cuestión de que ella fue al hospital a dar a luz y el primero nace natural y al segundo le hacen una cesárea, No, porque con las monitorizaciones la mujer deja de estar en conciencia de su parto a estar en conciencia de un aparato. Lo mismo que me pasó a mí con el ecógrafo, ¿sí? claro, Deja su conciencia por confiar en un aparato. El aparato empieza a decir que las pulsaciones del bebé cambian y a la mujer se le revira todo. Y exacto. a partir de ahí pierde el control. Bueno, cuestión, esta mujer dio a luz de esa manera, un parto natural y una cesárea, a menos de un año desarrolla un cáncer. Yo me acuerdo que cuando la fui a ver al hospital, estaba sacada. ¿Sí? Tú ibas al hospital y a los médicos que pasaban les gritaba desde ¡ni me vengas a ver, hijo de... No sé qué. Sí, Yo es que no daba crédito, ¿eh? O sea, estaba pero totalmente loca de cómo la habían tratado. Como que ella les echaba la culpa, ¿no? de todo lo que había sucedido. Y así, pues muchísimas experiencias más. Por eso siempre vuelvo a lo mismo. Somos creadores de todo lo que nos sucede y para mí es súper importante que las mujeres cada vez tomemos más control de esto, porque a veces parece como que la salud natural o la autogestión de la salud, pues con algunas cosas sí podemos requerir al apoyo de lo natural, pero con otras no. O sea, si es gemelar, pues no, porque acá la cosa se puede complicar. ¿Sabes lo que me decía Marisa mientras se lo decía a la matrona, más que a mí? Y acá no monitorizás nada. Sí, le miro la cara a ella. Si ella está en paz, el bebé está en paz. Qué bueno. Ni siquiera te mira, te toman la dilatación. Ella se da cuenta de mi dilatación por cómo abro la boca. ¿Sí? Dice, pero no le haces un tacto, nada. No, le decía ella. Claro, en un momento para mostrárselo a ella, para que viera cómo no se equivocaba su visión, su percepción, me dice, Iren, te acuestas un poquito acá en la cama, así Belén puede mirar cuánto tienes de dilatación. Y nada, me acosté, el grito que pegué. Porque el coxis, cuando tú estás dando a luz, se levanta, ¿sí? Por lo cual, si tú te acuestas sobre un hueso levantado, el dolor que te da, que peridular, no, lo siguiente quieres pedir, porque es que no te puedes mantener acostada. O sea, es imposible que una mujer que esté dando a luz dé a luz acostada. Claro. El hueso se levanta, o sea, no le puedo tapar la movilidad, porque si se la tapo estoy yendo en contra de lo que el cuerpo necesita, ¿sí? Yo si hubiese tenido que estar acostada, pues no hubiese aguantado los dolores, pero de pie, la verdad es que yo no sentí dolor de nada. De nada, Qué bonito. Y bueno, muchísimas más experiencias que contar. Y Irene, ¿no te has planteado ir por ese camino de ayudar? No sé qué nombre tendría, porque matrona tampoco sería, pero bueno, acompañante quizás en este tipo de partos. Digo, si te lo has planteado en algún momento, si te gustaría, sobre todo. La verdad que sí, es algo que me encantaría. Solamente lo hice una vez, que le di clases a una amiga, le daba clases de yoga y ella muy científica y ni se le ocurría, porque creo que tiene 3 años más que yo, y 3 o más, no me acuerdo. Y bueno, ni se le ocurría ella dar a luz en casa, y después de las clases mías de yoga viene un momento y me dice, ¿sabes qué? Quiero dar a luz en casa y quiero que tú estés ahí, me dice, cuando yo esté dando a luz. Y nada, fue perfecto, la verdad que su parto también, aunque pues ella tenía, creo que le habían diagnosticado diabetes gestacional y no me acuerdo si tenía algo de preeclampsia también, de tensión arterial, y igualmente con todo eso, llevándolo muy bien, el embarazo tuvo un parto espectacular. La niña va al colegio con mis hijos y ella dio a luz en la piscina y fue como ella lo había imaginado. Después de una clase de yoga, yo le di la clase de yoga y dio a luz a su niña. Qué bien, qué bien. Bueno, la verdad que te agradecemos un montón todo esto que has contado, como te has abierto en esta beta personal, porque por ahí otra no hubiera tenido esa apertura, y bueno, gracias por eso. Y bueno, tenemos que ir cerrando y me gustaría por ahí... creo que nos gustaría en la última fase decir, ¿no? Que comentes qué te impulsó a abrir ese canal de YouTube, que bueno, vamos a una parte por ahí un poco más superficial después de todo lo emocional que contaste, pero bueno, también las personas van a querer saber, ¿no? ¿Qué te impulsó? Y bueno, que nos hables un poquito eso, ¿no? ¿Cuál es la misión de ese canal para que también más personas se adhieran a él? Pues las ganas de que la gente conozca cómo autogestionar su salud, cómo curarse a sí mismo. O sea, ese es el deseo más grande que tengo.
porque el cuerpo habla y si lo escuchamos es muy fácil curarse, no hay ninguna enfermedad incurable. Y de eso se trata, o sea, si nos ponemos en coherencia, si lo escuchamos. He atendido a muchísima gente a lo largo de estos 20 años de profesión y tengo muchísimas experiencias de esto que planteo, de cómo el cuerpo revierte una enfermedad cuando simplemente lo escuchas. Y ese es el deseo del canal de YouTube. Bueno, que por cierto se llama Salud Expansiva, que creo que lo dije al principio, pero bueno, por si acaso, volvemos a repetir. Así que bueno. Instagram, tal vez lo llevo más por un tema de grabaciones. Me tengo que poner un poquito más con el tema del canal de YouTube. Bueno, gracias por haber estado, por tu predisposición, por todo, por haber aceptado también. Y bueno, nos estamos viendo por ahí. Gracias. Gracias por compartir. Un beso.